La noche había comenzado como cualquier otra en nuestro tranquilo suburbio, con el suave zumbido de la vida cotidiana desvaneciéndose en el pacífico silencio de la noche. Le llevaba una lasaña casera a la señora Thompson, con la esperanza de alegrar la noche solitaria de la viuda, cuando su frenética ola desde el porche llamó mi atención. La urgencia en su gesto estaba fuera de lugar para la mujer generalmente reservada, provocando un destello de preocupación cuando me acerqué a su puerta. En el momento en que mi pie cruzó su umbral, la mano de la señora Thompson me rodeó el brazo con una fuerza sorprendente. Sus ojos, muy abiertos y llenos de una urgencia implorante, se clavaron en los míos. «Necesitas ver esto», susurró, su voz era una mezcla de miedo y determinación. No había lugar para preguntas, su agarre de mi brazo, firme e insistente, me guió hacia la sala de estar con poca luz. El calor del plato de lasaña contrastaba fuertemente con el escalofrío que comenzó a asentarse en mi corazón. Sin perder un momento, la señora Thompson me dirigió a un viejo sillón frente al televisor. «Por favor, siéntate», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Obedecí, la confusión y la inquietud dentro de mí crecían con cada segundo que pasaba. Encendió la televisión. La pantalla cobró vida para revelar una imagen pausada que hizo tartamudear mi corazón. Era Mark, mi esposo, mirándome desde la pantalla, su imagen capturada en un momento que se sintió íntimo y extraño. «Mire», instó la señora Thompson, con el dedo temblando mientras presionaba play. El video se reanudó, mostrando una escena que parecía desarrollarse en cámara lenta. Mark estaba sentado en un acogedor café, no en el tipo de ambiente que uno asociaría con sus reuniones de negocios habituales. Su comportamiento era diferente, relajado de una manera que rara vez veía durante sus momentos de relajación en casa. La mujer sentada frente a él se reía, su mano extendiéndose para tocar su brazo en un gesto que se sintió dolorosamente íntimo. A medida que se desarrollaba la escena, se formó una opresión en mi pecho, una mezcla de traición e incredulidad. ¿Cómo podría el hombre con el que compartí mi vida, el hombre en el que confiaba más que nadie, ser la misma persona en este video? La señora Thompson hizo una pausa en el video, volviéndose hacia mí. Su expresión era sombría, sus ojos reflejaban un profundo pesar. «No quise entrometerme», comenzó, con la voz temblorosa. «Pero esa es mi sobrina, y ella cree que Mark es su prometido». La habitación pareció girar mientras sus palabras se hundían. Mi mente se aceleró, tratando de armar este rompecabezas imposible. «Pero, ¿cómo? ¿Por qué?» Tartamudeé, mi voz apenas reconocible para mis propios oídos. «Lo siento mucho», dijo, con la voz entrecortada. «Tenía que decírtelo. Al principio pensé que era un error, pero luego los vi juntos. Escuché que él la llamaba con ese apodo, el que mencionaste una vez. La realidad de la situación me golpeó como un maremoto, dejándome sin aliento a su paso. El hombre que creía conocer, la vida que construimos juntos, todo eso ahora estaba en duda. «¿Por qué, Mark? ¿Por qué nos harías esto?». Susurré a la habitación vacía, la pregunta colgaba sin respuesta en el aire. La señora Thompson se movió para sentarse a mi lado, su presencia un pequeño consuelo en la tormenta de emociones. «La gente esconde su verdadero yo a veces, querida», dijo en voz baja, su mano encontrando la mía, ofreciendo un consuelo que parecía tan fuera de su alcance. «Pero la verdad siempre encuentra su salida, de una forma u otra». La revelación de esa noche lo cambió todo. Lo que pensé que sería un simple acto de bondad hacia el prójimo se había convertido en un momento que alteraría el curso de mi vida. La verdad sobre Mark, una vez velada en la normalidad de nuestra vida cotidiana, ahora quedó al descubierto, preparando el escenario para una confrontación que prometía ser tan dolorosa como necesaria. Mientras me sentaba allí, olvidando la lasaña fría, un plan comenzó a tomar forma, un plan nacido de la desesperación y la necesidad de respuestas. La señora Thompson, la vecina que apenas conocía, se había convertido en mi inesperada aliada ante una traición inimaginable. Juntos, nos enfrentaríamos a Mark,
y juntos enfrentaríamos lo que viniera después. A raíz de la revelación, la habitación se sintió impregnada de un pesado silencio, como si el aire mismo se hubiera espesado con el peso de la verdad. La imagen de Mark, tan despreocupado e íntimo con otra mujer, se repetía en mi mente, un bucle inquietante que parecía erosionar los cimientos de nuestro matrimonio con cada pase. No puedo dejar pasar esto, dije, las palabras se sentían huecas y pesadas a la tenue luz de la sala de estar de la señora Thompson. Necesito entender por qué. La señora Thompson, que me había estado observando con una mezcla de simpatía y determinación, asintió. Y lo harás. Lo enfrentaremos juntos, declaró, con la voz más fuerte ahora, mezclada con una determinación que desmentía su frágil apariencia. Él te debe tanto. ¿Pero cómo? Él simplemente negará todo si lo enfrento solo, respondí, mi mente corriendo por los escenarios, cada uno terminando en más confusión y dolor. Lo cogeremos desprevenido. Invítalo aquí, con un pretexto diferente. Él no lo esperará y no podrá preparar sus mentiras, sugirió la señora Thompson, con los ojos brillando con una agudeza estratégica. Consideré sus palabras, los engranajes de mi mente girando. ¿Pero por qué vendría aquí? ¿A tu casa? Pregunté, tratando de armar la logística de tal confrontación. La señora Thompson sonrió, con un giro irónico de los labios. Digamos que le haré una oferta que no podrá rechazar. Quizás. Los hombres como él siempre subestiman a los ancianos. Pensará que es solo una invitación inofensiva de una anciana solitaria. La idea parecía absurda y brillante. Mark, con su imagen cuidadosamente curada de respetabilidad, nunca sospecharía una confrontación disfrazada de un simple té de la tarde. ¿Pero qué diremos? ¿Cómo empezamos a abordar esto? La enormidad de la situación comenzó a asentarse, el shock inicial dio paso a una desalentadora realización de la confrontación que se avecinaba. Comenzamos con la verdad. Le mostramos la evidencia y lo vemos reaccionar. No hay ensayo para un momento como este, querida. Tendremos que confiar en nuestros instintos, aconsejó la señora Thompson, extendiendo su mano para apretar la mía, un gesto de solidaridad en nuestra incertidumbre compartida. ¿Y si él lo niega? Pregunté, el miedo a esa posibilidad un nudo frío en el estómago. Entonces seguimos adelante. La verdad tiene una forma de romper incluso las mentiras más practicadas. Además, nos tendremos el uno al otro. No te enfrentarás a él solo, me aseguró, su convicción me dio una apariencia de fortaleza. El plan, por poco convencional que fuera, ofrecía un camino a seguir, una forma de enfrentar la traición que había trastornado mi vida. La idea de enfrentar a Mark, de exigir respuestas, era aterradora, pero la alternativa, una vida de dudas y mentiras, era impensable. Tendremos que tener cuidado, planificar cada detalle. Él es inteligente, pero nosotros también, dije, con la determinación endureciéndose en mi voz. La señora Thompson asintió, con expresión grave. Lo burlaremos todavía. Es hora de que la verdad salga a la luz. La alianza formada en la sala de estar de la señora Thompson esa noche fue más que un plan de confrontación, fue un pacto entre dos mujeres, unidas en su búsqueda de la verdad. En los días siguientes, ensayaríamos nuestro enfoque, anticiparíamos las posibles respuestas de Mark y reforzaríamos la determinación de los demás. El camino por delante estaba lleno de incertidumbre, pero una cosa estaba clara, lo enfrentaríamos juntos, pasara lo que pasara. El vínculo forjado en el crisol de la traición y la determinación compartida fue nuestra armadura, y con él nos adentramos en lo desconocido, listos para enfrentar la verdad, sea lo que sea que revele. El día amaneció con un cielo cargado de nubes, como si la naturaleza misma sintiera la agitación que le esperaba. Mis pasos se sintieron plomizos mientras caminaba hacia la casa de la señora Thompson, cada uno una marcha hacia una confrontación incierta. El plan era simple pero lleno de complejidad, invitar a Mark bajo el pretexto de una visita inofensiva y luego enfrentarlo a su traición. Mi corazón se aceleró,
un tumulto de emociones amenazaba con abrumarme. La señora Thompson me saludó con un gesto de asentimiento, su calidez habitual atenuada por la gravedad de nuestra empresa. Él estará aquí pronto, dijo, con la voz firme, pero capté la corriente subterránea de tensión. La sala de estar, generalmente un lugar de comodidad, se sentía como un escenario para un drama que ninguno de nosotros deseaba representar. No tuvimos que esperar mucho. Mark llamó a la puerta, cada golpe un trueno en el silencio que había envuelto la habitación. La señora Thompson respondió, saludando a Mark Ladd, desmintiendo la tormenta que estaba a punto de estallar. Gracias por venir, Mark. Solo pensé que sería bueno ponerse al día con un poco de té. Mark entró, exhibiendo su habitual actitud confiada. Por supuesto, señora Thompson. Es un placer, respondió, su sonrisa no llegaba a sus ojos cuando me vio. Y qué agradable sorpresa verte aquí, querida. El cariño casual picó, un amargo recordatorio de la duplicidad que nos había llevado hasta aquí. Forcé una sonrisa, mi corazón latía con fuerza. Sí, toda una sorpresa, logré, mi voz no traicionaba nada de la confusión interna. Mientras nos acomodábamos alrededor de la mesa del té, la pequeña charla se sintió surrealista, una fina capa sobre la tensión que crepitaba como estática en el aire. La señora Thompson sirvió el té con la mano firme, su mirada hacia mí fue una señal silenciosa de que el momento de la verdad estaba sobre nosotros. Respiré hondo, mis manos temblaban ligeramente cuando agarré el control remoto que habíamos colocado discretamente en la mesa auxiliar. La televisión cobró vida, la imagen de Mark y la otra mujer en el café llenando la pantalla. Su rostro palideció, sus ojos saltaron de la pantalla hacia mí, luego hacia la señora Thompson. «Bah, ¿qué es esto?», tartamudeó, la máscara de la compostura resbalando. «Eres tú, ¿no es así, Mark?». Con otra mujer, riendo, tocándose, traicionando, dije, con la voz más fuerte de lo que sentía. ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? Los ojos de Mark parpadearon de pánico, su mirada se posó en mí como si me viera por primera vez. «Puedo explicarlo», comenzó, las palabras cayendo apresuradamente. «No es lo que parece. No es lo que parece». Hice eco, la incredulidad agudizó mi tono. «Parece una traición. Parecen mentiras». La señora Thompson intervino, con la voz firme. «Mark, merecemos la verdad. Todo eso. ¿Cómo pudiste hacerle esto?». Vaciló, la certeza con la que había entrado en la habitación ahora erosionada por el peso de sus secretos al descubierto. «Yo estaba perdido», admitió, con la voz apenas por encima de un susurro. «No quise que nada de esto sucediera. Comenzó como algo simple, una distracción, pero eso se convirtió en algo que no podía controlar». Las palabras flotaban en el aire, una confesión que no ofrecía consuelo, solo la confirmación de la profundidad de su engaño. El silencio que siguió fue pesado, lleno de los pedazos rotos de confianza y la comprensión de que el hombre que había amado era un extraño. ¿Por qué? La pregunta era un susurro, cargada con el dolor de la traición y el dolor de los sueños tácitos destrozados. Mark miró hacia abajo, incapaz de encontrarse con mi mirada. «No lo sé», murmuró, la insuficiencia de su respuesta fue un golpe final. La confrontación había puesto al descubierto la verdad, pero no ofrecía consuelo. El hombre con el que había compartido mi vida, había confiado en mi corazón, había estado llevando una doble vida, la profundidad de su traición ahora innegable. El camino a seguir no estaba claro, el futuro que una vez imaginamos juntos ahora se altera irrevocablemente. Después de la revelación, una cosa era segura, el viaje hacia la curación sería mío, un viaje hacia el redescubrimiento de la confianza, la fortaleza y, en última instancia, de mí mismo. La habitación estaba impregnada de un silencio tan denso que se sentía casi tangible, roto solo por el suave zumbido de la televisión que aún mostraba la evidencia de la infidelidad de Mark.
El aire estaba pesado por las secuelas de su confesión, cada palabra un clavo en el ataúd de la vida que pensé que habíamos construido juntos. La admisión de Mark pendía entre nosotros, un abismo que parecía insuperable. Estaba perdido, había dicho, pero las palabras ofrecían poca explicación o consuelo. Eran un testimonio de su traición, una traición que se había desentrañado en la tranquilidad de la sala de estar de la señora Thompson, bajo la apariencia de un simple té. No quise que nada de esto sucediera, continuó Mark, con su voz una mezcla de remordimiento y desesperación. Comenzó de manera bastante inocente, una conversación, una risa. Pero a partir de ahí se fue en espiral. ¿Y no pensaste en parar? ¿Pensar en mí, en nosotros? Pregunté, el dolor agudizaba mis palabras. Los ojos de Mark se encontraron con los míos, y en ellos vi una mezcla de arrepentimiento y algo más, miedo. Lo hice, todos los días. Pero para entonces, sentí que estaba demasiado profundo. Pensé que podría mantenerlo separado de nuestra vida, que no nos afectaría. ¿Cómo pudiste ser tan egoísta? La pregunta era retórica, nacida de un dolor tan profundo que parecía resonar por toda la habitación. La señora Thompson, que había sido testigo silencioso de nuestro intercambio, habló. Mark, ¿tienes idea del daño que has causado? No solo a tu esposa, sino a toda tu familia. Él asintió, un gesto que parecía resignado e inútil. Lo sé, y lo siento. Realmente lo soy. Lo arruiné todo por una fantasía, por algo que no era real. Y ahora, he perdido lo más importante de mi vida. La admisión fue cruda, un reconocimiento crudo de los estragos que había causado. Sin embargo, hizo poco para aliviar la sensación de traición que se aferraba a mí como una segunda piel. El hombre con el que me había casado, había confiado con mi corazón, había estado viviendo una mentira, dejándome cuestionar no solo nuestro pasado sino mi capacidad de confiar nuevamente. ¿Qué pasa ahora, Mark? ¿A dónde vamos desde aquí? La pregunta era mía, pero el peso parecía presionarnos a todos. Mark miró de mí a la señora Thompson y de regreso, la magnitud de sus decisiones cayendo sobre él. Haré lo que sea necesario para corregir esto. Iré a terapia, podemos ir a terapia de pareja. Terminaré con ella, completamente. Yo solo. No quiero perderte. La oferta fue un testimonio de su desesperación, pero el daño ya estaba hecho. Los cimientos de nuestro matrimonio se habían construido sobre la confianza, y esos cimientos se habían hecho añicos irrevocablemente. Necesito tiempo, dije, con mi voz apenas un susurro. Es hora de pensar, de entender cómo llegamos aquí y si queda algo por salvar. Mark asintió, la derrota evidente en su postura. Lo entiendo. Te daré todo el tiempo que necesites. Lo siento mucho, por todo. Cuando salió de la casa de la señora Thompson, la puerta que se cerraba suavemente detrás de él se sintió como el cierre de un capítulo, el final de la vida que había conocido. El camino por recorrer era incierto, plagado de dolor y la abrumadora tarea de reconstruir. Sin embargo, en los escombros de mi matrimonio, sabía que el viaje que tenía por delante era mío, un viaje hacia la curación, hacia el redescubrimiento y, tal vez, hacia el perdón. La verdad había sido revelada, dejando al descubierto las fracturas en un matrimonio que yo creía inquebrantable. Pero a su paso, encontré una fuerza que no sabía que poseía, una determinación de enfrentar el futuro, sea lo que sea que depare. Los días posteriores a la confrontación se sintieron como navegar a través de una espesa niebla, cada paso incierto y cargado con el residuo de la traición. Mi hogar, que alguna vez fue un santuario lleno de sueños y risas compartidos, ahora resonaba con el silencio de la ausencia de Mark. Los espacios que una vez ocupó se veían grandes, un recordatorio constante del abismo entre lo que era y lo que podría haber sido. La presencia de la señora Thompson se convirtió en mi consuelo, su sabiduría y empatía en un faro a través de mis momentos más oscuros. Ella había sido testigo del desmoronamiento de mi matrimonio, pero me apoyó, inquebrantable en su apoyo.
Una tarde, mientras nos sentábamos en medio de los restos de té, la conversación se centró en la curación. ¿Cómo te reconstruyes a partir de algo como esto? Pregunté. La pregunta se dirigía más al universo que a la señora Thompson. Con el tiempo, comenzó, con su voz cargando el peso de sus propias experiencias con la pérdida. Y con mucha autorreflexión. Se te ha dado la oportunidad de redescubrir quién eres fuera de tu matrimonio. Es un proceso doloroso, pero también puede ser profundo. Me siento tan perdida, confesé, sintiendo la admisión como una pequeña rendición. Como si ni siquiera supiera por dónde empezar. La señora Thompson extendió la mano sobre la mesa, envolviendo la mía en un gesto de consuelo. Empiezas por el más pequeño de los pasos. Abrazas el dolor, la ira y la traición y te permites sentirlos plenamente. Es la única manera de pasar. Pero ¿qué pasa si es demasiado? El miedo a ser consumido por mis emociones era una sombra constante que seguía cada uno de mis pasos. A veces se sentirá así, reconoció. Pero eres más fuerte de lo que crees. Y no estás solo. Yo estoy aquí, y hay otros que también lo estarán. Solo tienes que estar dispuesto a dejarlos entrar. La conversación cambió entonces a asuntos más prácticos, consideraciones legales, arreglos financieros, la logística de desenredar una vida compartida. Sin embargo, incluso mientras discutíamos estas necesidades, mi mente volvió a sus palabras. La idea de redescubrirme a mí mismo, de encontrar fuerzas en medio de una traición tan profunda, era desalentadora y extrañamente liberadora. En las semanas siguientes, tomé en serio el consejo de la señora Thompson. Comencé a escribir en un diario, vertiendo mis pensamientos y sentimientos en las páginas en un intento de darle sentido. Busqué terapia, un espacio donde pudiera desentrañar las capas de mi matrimonio y su disolución con alguien que ofreciera orientación pero no juicio. Lentamente, la niebla comenzó a levantarse. Los momentos de desesperación y soledad seguían ahí, pero estaban intercalados con momentos de claridad e incluso esperanza. Comencé a imaginar un futuro que era solo mío, moldeado por mis deseos y sueños, sin el estorbo de la sombra de la traición. Una noche, mientras me sentaba con la señora Thompson, viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos naranja y rosa, encontré el coraje para expresar una nueva realización. Creo que voy a estar bien, dije, sintiendo las palabras como un paso tentativo hacia la recuperación de mi vida. La señora Thompson sonrió, sus ojos reflejaban los colores del cielo. Sé que lo estarás. Ya estás en camino. Las secuelas de la traición de Mark fueron un viaje marcado por el dolor, pero también fue un viaje de autodescubrimiento. Con cada día, me acerqué a comprender no solo la profundidad de mi propia resiliencia, sino la importancia de permitirme sentir, sanar y, en última instancia, crecer. El camino por delante aún era incierto, pero por primera vez desde la revelación, me sentí como un camino que estaba listo para caminar, armado con las lecciones del pasado y la esperanza de un futuro definido por mis propios términos. A medida que cambiaban las estaciones, también lo hacía el paisaje de mi corazón. Las heridas abiertas de la traición comenzaron a sanar, dejando cicatrices que hablaban de supervivencia y fortaleza en lugar de derrota. La casa de la señora Thompson, que alguna vez fue un lugar de revelación y confrontación, se había convertido en un refugio de curación y crecimiento. Nuestras reuniones, inicialmente llenas de planes de confrontación y discusiones sobre el dolor, se habían desplazado gradualmente hacia conversaciones sobre la esperanza y el futuro. Una mañana fresca, cuando los primeros signos de la primavera daban vida al mundo que nos rodeaba, me encontré sentada frente a la señora Thompson, con una sensación de determinación que se agitaba dentro de mí. La luz del sol se filtró a través de la ventana, proyectando un cálido resplandor sobre la mesa donde estaban sentadas nuestras tazas de té, intactas en el momento de la revelación. He estado pensando mucho en lo que dijiste, comencé, rompiendo el cómodo silencio entre nosotros. Sobre redescubrir quién soy y aprovechar esta oportunidad para comenzar de nuevo. La señora Thompson sonrió, sus ojos reflejando la luz.
¿Y qué has descubierto?, ella preguntó, su voz suave, alentadora. Me he dado cuenta de que se me ha dado una oportunidad única, dije, las palabras fluían con más confianza de la que sentía. Una oportunidad para redefinir mi vida en mis propios términos, para perseguir los sueños que había dejado de lado por el bien de mi matrimonio. Ella asintió, su sonrisa se ensanchó. Eso suena como una hermosa realización. ¿Tienes idea de por dónde empezarás? Se me escapó una risa, un sonido de ligereza que se sentía extraño pero bienvenido. Voy a viajar, declaré, sintiendo la decisión correcta de una manera que pocas cosas habían tenido desde la traición. Siempre quise ver el mundo, experimentar culturas diferentes a la mía. Es algo que pospuse durante demasiado tiempo. Viajar es una manera maravillosa de abrir el corazón y la mente, coincidió la señora Thompson. Parece el primer paso perfecto en este nuevo viaje tuyo. La conversación derivó entonces hacia destinos y sueños, hacia los aspectos prácticos de los viajes en solitario y la emoción de aventuras desconocidas. Por primera vez en meses, sentí una chispa de emoción genuina, un destello de anticipación por lo que se avecinaba. A medida que pasaba la tarde, me levanté para ir, deteniéndome en la puerta para mirar a la mujer que se había convertido en mucho más que una vecina. Gracias, dije, con la voz llena de emoción. Por todo. La señora Thompson se levantó, cruzando la habitación para abrazarme. Querida, tienes tanta vida por delante. Esto es solo el comienzo, susurró, con la voz firme de convicción. Al salir a la luz del sol, sentí que el peso de los últimos meses comenzaba a levantarse. El camino por delante era mío para elegir, un camino no definido por la traición o el dolor, sino por las posibilidades de un futuro creado por mis propios deseos. En los días siguientes, me dediqué a los preparativos, a investigar destinos, a reservar boletos y a planificar itinerarios. El proceso fue estimulante, cada paso una declaración de mi nueva independencia. La noche anterior a mi partida, mientras estaba sentado en medio del caos de maletas empacadas y guías de viaje, mi teléfono sonó con un mensaje de la señora Thompson. Recuerda, este viaje no se trata solo de los lugares que verás, sino de la persona en la que te convertirás en el camino. Viajes seguros, querida. Las lágrimas nublaron mi visión mientras leía su mensaje, una mezcla de gratitud y determinación se hinchaba dentro de mí. El viaje por delante era incierto, lleno de incógnitas y desafíos, pero era un viaje que estaba listo para emprender. Con el amanecer, emprendería una nueva aventura, una que prometía no solo el descubrimiento del mundo sino el redescubrimiento de mí mismo. La traición que alguna vez amenazó con definirme ahora era solo un capítulo de mi historia, un punto de inflexión doloroso pero crucial que me había llevado a este momento de partida. Mientras miraba el cielo estrellado, me di cuenta de que esto no era solo un final, sino un comienzo. Un comienzo de un viaje que fue completamente mío, un viaje de curación, descubrimiento y, en última instancia, de volver a casa conmigo mismo. El camino por delante era mío para explorar, y entré en él con el corazón abierto a la inmensidad del mundo y las profundidades de mi propia fuerza.